en compartir. Disculpa, no te escuché. Cuando subo el PPT, cuando lo quiero compartir, es la flechita verde esta compartir, Sí, y ahí lo rescato y acordate que solo lo eso. tenés que tener abierto en pantalla siempre, no minimizado. Tenelo abierto y después maximizás el zoom y de ahí lo compartís. Bueno, yo ahí lo abrí, ¿lo viste? No. No, O sea, ahí a ver, yo lo dale. tengo abierto. Y ahora no veo la flecha de compartir. Abajo es una verdecita, una flechita verde para que ya te mando foto. Claro, pero si yo lo abro, sí, 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 está. Pero si Sí, yo lo abro, me queda toda la pantalla completa. O sea, tendría que, a ver, un segundito. Ah, ahora sí, sí, ok. sí, ahí lo veo y ahí lo, Abrilo listo, nomás listo. ya, Juan, así ya nos queda pronto. Ya queda un par de minutos. Está grupo de Fernanda. Me avisan, por favor, María Marta y el grupo de Pujato. Sí, acá Perfecto, estamos. el grupo de Pujato. Hola, buenos días. Y Hola, María Marta, no la veo. El grupo de Santísima Trinidad, capaz que adentra ahora, Inés. Hola, buenos días. hola, buenas tardes. Hola, acordate de maximizarlo, Juan. Modo presentación, arriba, presentación con diapos. Es Sí, desde el inicio, fantástico. Bueno, ahí está. esperemos un minutito más a ver si se suman los colegios los dos colegios de María Marta y ya arrancarían. Vamos a- Estamos perfectos en hora, así que démosle un Bien. minutito a María Marta a ver si me contesta y si no, ya arrancamos. No sé dónde. Ahí está, lo metemos. Ahí empezamos, sí. Ahí está el audio habilitado. ¿Verdad? ¿Quieres mutear? Gracias. Ahí está. Ahí está, ya los veo ingresando. Buen día, Andrea. Buen día, María Marta, ¿cómo estás? Estamos Día. esperando por ustedes, así que ya, si te parece, arrancamos. Con mucho Bueno, gusto estamos acá con los cuando, cuando vecinos. tú digas. Dale nomás, Eh, Juan. Bueno, buenos días a todos y todas. Agradezco esta invitación, en particular, bueno, a Andrea, a los docentes, a las docentes y a todos los alumnos y alumnas eh, aquí presentes. Espero que se entretengan con la charla y podamos aprender algo todos. Bueno, yo ya me presenté hace la semana, en la primera charla por los que no han estado. Mi nombre es Juan Farina, soy de la ciudad de Mar del Plata. Durante 34 años presté servicios al Museo de Ciencias Naturales de mi ciudad, organizando el área de entomología en el año 87. O sea, no existía y bueno, tuve el inmenso privilegio, digamos,
de poder llevarla a cabo y toda la tarea de investigación en insectos, no solo en mariposas, sino en todos los grupos de insectos. Así que bueno, soy nativo de Mar del Plata, he recorrido de chico todos estos ambientes y bueno, el día de hoy lo que voy a presentar justamente es la diversidad de mariposas y polillas de esta zona, que ahora se las voy a presentar. Antes vamos a hacer una pequeña introducción, eh, como para algunos números que van a ver en pantalla, ¿no? Los lepidópteros o mariposas y polillas en realidad representan el segundo orden de insectos con mayor diversidad o con mayor número de especies después de Coleóptera. Vamos a ver que los coleópteros lo van a duplicar en número. A nivel mundial hay 250.000 especies de lepidópteros, catalogadas 150.000 de coleópteros. Estamos hablando de más del doble, entre 360.000 y 400.000. Estos números siempre son subevaluados porque en realidad algunos hablan de que hay de coleópteros, por ejemplo, que pueden haber hasta 2 millones, o sea, todavía por descubrir. En la Argentina, fíjense, de este gran número, 150.000 catalogadas, hay alrededor de 10.000 especies, siempre entre mariposas y polillas, solo de ropalóceros, o lo que hablamos como mariposas diurnas, hay 1.300 especies. Lo que nos atañe en esta jornada, en provincia de Buenos Aires, y más o menos van a tener un número redondo de aproximadamente 200 especies de ropalóceros. De las polillas no tenemos ninguna estimación. Ahora, para el sudeste de la provincia de Buenos Aires, que encaré ese trabajo hace varios años, en su momento, que fue en el año 2005, ya casi 20 años, yo reporté 47 especies de mariposas diurnas, de ropalóceros, y 136 de teróceros. Al día de la fecha, este número subió, fui encontrando más y otros colegas aportaron otros datos, o sea que estamos entre 50 especies, como para redondear, de mariposas diurnas y unas 150 de nocturnas. Insisto que es un número que va a variar. El día de hoy, si volvemos a hacer este trabajo y el monitoreo, seguramente vamos a encontrar más especies. Ahora, me parece que esta última frase es importante para tener en cuenta. ¿Por qué, digamos, cómo es la diversidad de mariposas y polillas del sector del sudeste de la provincia de Buenos Aires? En realidad, es una resultante de muchos elementos, de muchas especies que tienen diverso origen e historia en sí, ¿no? Porque en este espacio tan diverso interactúan todos estos grupos taxonómicos que son propios del ambiente prístino que de por sí ya es heterogéneo, o sea, el ambiente natural que nosotros no llegamos a conocer, que por ahí lo conocemos a través de reportes de naturalistas a partir del año 1700 que anduvieron por aquí, pero bueno, no tenemos esa evidencia, pero hablamos de ese ambiente prístino. Y elementos foráneos, es decir, exóticos, que ya después vamos a ver cómo pueden ser que lleguen hasta aquí, y en este lugar se conjugan todos esos elementos. Así que bueno, vamos sobre la marcha a ver en América, digamos, cuál es nuestra ubicación. Ese punto rojo sería el sudeste de la provincia de Buenos Aires, con epicentro en la ciudad de Mar del Plata. Bien. Voy a pasar rápido, acá no se preocupen. O sea, para una cuestión práctica, todo el sector de la costa bonaerense, digamos, que forma parte del sudeste, tiene alrededor de 350 kilómetros. O sea, la costa bonaerense es mucho más extensa, pero nosotros en este trabajo eh, voy a tomar en realidad esos 350 kilómetros. Y adopté la clasificación de un geógrafo que por una cuestión de fisiología, morfología y paisajismo también,
Esos 350 kilómetros los divide en 5 tramos. Empezaríamos en San Clemente del Tuyú, en el Cabo San Antonio, ahí de la puntita de la provincia de Buenos Aires, hasta Necochea, hasta Punta Negra, o sea, sería desde aquí hasta acá. Y acá se ven los 5 tramos y ahora yo le voy a pasar fotografías un poco rápido como para no subir mucho tiempo ahí, pero para que se den una idea. Bueno, esto sería en el primer tramo desde San Clemente del Tuyú hasta Mar Chiquita. Esa sería el primer sector que sería algo así como el borde de la Pampa deprimida. Ustedes ahí en Buenos Aires y tienen el río Salado. Desde el río Salado hasta Mar Chiquita hay como una depresión del terreno. Eh, es una parte más inundable. Bueno, este sería el límite sur de esa depresión. San Clemente a Mar Chiquita. Después me voy a tener un poquito en Mar Chiquita, porque este sería uno de los lugares más importantes de prácticamente de todos los sectores que vamos a ver. El segundo tramo, entonces, volvemos a Mar Chiquita hasta Punta Iglesia. Ya esto abarca Mar del Plata, ¿no es cierto? Una zona urbana. Fíjense, a medio camino tenemos el balneario de Mar de Cobo con una pequeña barranca y un poquito más al sur, Santa Clara del Mar con una barranca todavía un poquito más alta, que estos son importantes, digamos, este sector em, son reservorios de fauna del terciario cuaternario de la zona, o sea, a nivel paleontológico, pero a su vez hay insectos que nidifican en estas barrancas y demás, y bueno, hay una vegetación costera muy particular, ya vamos a ir viendo. El próximo sector, el tercer tramo, iría también desde la ciudad de Mar del Plata a Punta Iglesia hasta Punta Mogotes. Yo quiero que vean esto, que hay un desnivel del terreno. Eh, Esta zona es sumamente interesante justamente porque cuando se eleva la cordillera de los Andes, como que arruga toda la zona contigua y se produce una fractura acá cerca de la costa, y es cuando se elevan las sierras, y las sierras que ya vamos a ver terminan acá en la costa, como se ve en digamos, en este acantiladito con algunas rocas, ¿no? Y bueno, y todo el terreno, como le digo, como que se fue apretando y se fue fracturando. Hay bloques emergidos, bloques más debajo, por eso tenemos en la ciudad la loma de Santa Cecilia, la fosa de Puerto. Bueno, hay un montón de lugares altos y bajos que tienen que ver con esa historia geológica que tiene la ciudad. Pero se dio justo acá. Ustedes vieron que en los primeros tramos era bastante plano, o sea, la costa, después empezaron las barrancas, pero ya acá tenemos otro componente que es de rocas. Y acá sería una parte elevada donde, bueno, después se cubrió a lo largo de los años de vegetación, pero esta parte era rocosa. Tenemos al final del tercer tramo un humedal, eh, que es la reserva. Después se formó una reserva de Punta Mogotes y hoy está funcionando el Club Aldo Civi, que cuando se hizo el club se destruyó gran parte de esta reserva, que sería, esto es lo que se ve, sería una laguna con una importante avifauna y bueno, lamentablemente hoy queda poco de esto. Seguimos, digamos, para redondear el cuarto tramo, Playa Serena, que acá sí tenemos un acantilado sumamente alto, una parte más, el acantilado más alto de la zona, digamos. El balneario de San Eduardo del Mar, muy importante desde el punto de vista entomofaunístico. Acá corre el arroyo seco o arroyo San Eduardo del Mar. Hay médanos con vegetación nativa y acá, digamos, este lugar es como un reservorio de entomofauna, realmente. Lamentablemente también se usa para fines recreativos, eh, y andan las motos y los cuatriciclos y 4x4 y bueno, destruyen gran parte de este sector que es sumamente lábil, es muy delicado, es la parte más débil, digamos, del ecosistema.
Finalizamos el cuarto tramo en el partido contiguo a Mar del Plata, que es Miramar, y por último el quinto tramo, que retoman en Miramar hasta Necochea. Este es otro lugar sumamente interesante por la vegetación nativa, ¿no?, de médanos. Eh, Importante todo este sector sudeste porque tiene varios elementos. A nivel, digamos, eh, no solo paisajístico, sino natural, ¿no? El Faro Querandí, que hace relativamente poco lo declararon reserva natural. eh, Acá se ve en el mapa de la provincia de Buenos Aires donde está cerca de Villa Gesell, está relativamente cerca de Mar del Plata, ahí se ve el faro. Es un lugar sumamente interesante, bastante intacto, les diría. Ustedes lo ven así, medio como desértico, pero en realidad hay sectores entre los médanos donde hay vegetación y bueno, acá hay una gran riqueza a nivel de insectos. Hoy les decía que en el primer tramo eran de los más importantes porque tenemos la Reserva Natural Mar Chiquita. Este es un otro humedal a partir digamos, el estudio pormenorizado de este sitio. ¿Cuál es el valor en realidad? Que es una laguna salobre, es la única laguna de Argentina que tiene contacto con el mar, o sea, mezcla agua dulce y salada. Eso crea un ambiente muy particular que está representado por los cangrejos. Es el conocido cangrejal, ¿no? Y acá hay una vegetación muy particular que es el espartillar. O sea, ustedes ven el cortaderal por este lado, que esto sería fuera, digamos, del ambiente de la marisma, sería el borde, pero la marisma sería toda esta zona que se inunda y queda barrosa, digamos, crece una planta muy particular y muy resistente a la sal, y acá se desarrolla el cangrejal. Hay varios tipos hay básicamente tres especies de cangrejo, uno que es el más visible, digamos, un poco más grande, y el cangrejo violinista que tiene el macho es más chiquito y una pinza muy grande. Esto es San Clemente. Observen acá todo esto que parece paja y restos de vegetales que lo son, y después les voy a contar cómo se forman. De los cangrejos se hablan que son los ingenieros del ecosistema, porque ellos son los que van haciendo las perforaciones y van elaborando todo el ambiente, lo van trabajando y dan lugar a otra sucesión de seres vivos y de plantas que pueden vivir gracias a estos animalitos y a la degradación, digamos, de la materia orgánica. Solamente para mostrarles las marismas, este ambiente salobre en donde se ubican en la provincia de Buenos Aires. Es San Clemente, Mar Chiquita, Bahía Blanca, Punta Alta y Bahía San Blas. Esto es básicamente. eh, yo en una época trabajé bastante varios años en estos ambientes y me encontré con sorpresas. Por ejemplo, y ahora en un ratito lo vamos a ver, una polilla muy particular. Eh, Otra de las características que tenemos en este área del sudeste bonaerense es que tenemos bosques nativos, bosques de tala. Los bosques de tala en esta zona es una comunidad que es extrazonal, es decir, pertenecen al extremo sur del Espinal, son plantas son de abolengo chaqueño, por así decirlo, y llegan hasta esta zona no por una cuestión climática, sino por una cuestión edáfica, o sea que el suelo tiene carbonato de calcio, que es el requerimiento. En Buenos Aires va a haber talares porque hay bancos de conchillas. Acá en Nahuel Rucá está cerca de Mar Chiquita, donde hay bancos de conchilla que son fósiles de hace varios miles de años y bueno, se pueden establecer y están en la parte alta, en una lomada y al borde de una laguna. O sea, está junto, talar y laguna. Esto es, ya le digo, cerca de Mar Chiquita. Tenemos otro talar en Laguna de los Padres. Este es otro ambiente que también es reserva natural, integral.
porque se habla de que la hora cero de Mar del Plata fue en Laguna de los Padres, cuando los eh, sacerdotes, digamos, Fallner funda esta reducción del pilar, o sea, eh, Fallner fue el primer naturalista y el que primero que hizo una descripción natural y de vegetación de la Laguna de los Padres, de esta zona. Bueno, por otro lado, más acá en la historia, vivió en esta laguna José Hernández, que es como que se inspiró para hacer el famoso libro del Martín Fierro. O sea, y bueno, hay museos, y por eso es integral, porque es de fauna y también de historia, ¿no? La Laguna de los Padres está, acá está Mar del Plata, en línea recta, a unos 15 kilómetros de la ciudad, por la ruta, 220 ruta nacional 226, y es una laguna sumamente hermosa, grande, tiene una gran superficie eh, y es un lugar recreativo también. De ahí también el nombre de Integral. O sea, hay actividades deportivas, culturales. Lamentablemente, digo, esta foto que se ve ya no existe más, porque en los Juegos Panamericanos este lugar se utilizó como pista de canotaje. Así que levantaron todo este sector, o sea, se perjudicó, lamentablemente, ¿no? Esto es lo que pasa con nuestras reservas, que a veces son tan lábiles que, bueno, las intervienen y de forma a veces irreversible. Bueno, les paso algunas fotos de lo que es este enorme humedal. Eso es uno de los lugares con más diversidad de mariposas de la zona. Ahí se ve el cuerpo de agua, esto es una foto de invierno. Hay árboles exóticos también. Este es el talar que quedó ahí. Eh, este sería el curral donde se ven telas de arañas, ¿no? Allá en el fondo de la laguna. La reserva se crea justamente para proteger el curral, que es una vegetación nativa que viene desde de las sierras. Usted en Uruguay también tienen, tenemos bastantes parecidos en algunas cuestiones serranas, sobre todo. Bueno, el lugar es importante por nidificación de aves. Esta reserva tiene una zona intangible donde no se puede hacer otra actividad que la científica. Acá se ve el talar y por otro lado el bosque implantado de eucaliptos, que fue creo que alrededor del año 52, la Secretaría de Recursos Agrarios hizo toda una plantación de eucaliptos, pinos y otras exóticas. Pero por suerte el talar se salva y curiosamente sigue creciendo y da renovales entre medio del bosque de eucalipto. Originalmente, bueno, acá se ve el acceso hasta el fondo, digamos, más adentrando en la laguna, en un sector de talas. El tala es una planta espinosa de poco porte. Del lado de la laguna encontramos otra planta nativa que es el sauce criollo. Y acá, bueno, también se desarrollan los carpinchos. Es uno de los pocos lugares en la zona donde van a haber carpinchos. Vamos a hablar entonces ahora de otro ambiente sumamente interesante que es el serrano. En la provincia de Buenos Aires hay dos cordones de sierras, las sierras australes, que es del sistema de Tandilia, de Ventaña, y las septentrionales, que son las de Tandilia, que es lo que ahora vamos a ver. Bueno, Ventaña quedaría fuera del sudeste bonaerense, así que no las vamos a explorar, digamos, a nivel faunístico. Eh, Cierra la ventana, se ve acá esta roca que tiene un agujero. Hay muchas historias, mitologías sobre estas sierras y el lugar es muy interesante y es muy diferente a lo que sí vamos a adentrarnos, a las sierras del sistema de Tandilia, que son mucho más antiguas. Se habla que es el orógeno más antiguo de Argentina. Eh, Hay, digamos, evidencias del precámbrico y del paleozoico. O sea, hay rocas muy antiguas y eso ya les contaba hoy, se produce digamos, cuando se eleva la cordillera va empujando todo
de oeste a este y acá se fractura y se elevan estas sierras, que llegan hasta el tramo que ustedes vieron de Mar del Plata y en la costa. Bueno, este lugar realmente es muy interesante desde el punto de vista de los lepidópteros porque ofrece una gran diversidad florística y a su vez muchos rincones, muchos reparos, lugares más húmedos, menos húmedos, con, con algunos cuerpos de agua semipermanentes y otros permanentes, como en el caso de, de la Sierra La Brava, que tiene una laguna también muy importante. Bueno, estas otras de las sierras, en el partido vecino de Balcarce, Sierra de la Vigilancia, y acá la Reserva Natural Privada Paititi, es la única reserva eh, de, es privada, pero es la única reserva del sector serrano. No hay otra. Realmente ojalá que pueda haber más, porque, a ver, el lugar, históricamente, todo este sector de Balcarce y norte del Partido General Pueyrredón, donde hay sierras, como hay gran acumulación de humus, el suelo es muy rico y se usa para todas las tareas agrícolas y ganaderas, ¿no? Entonces, el terreno se ha modificado muchísimo y se ha salvado porque se salvó algunas partes que es difícil el acceso al ganado o a plantar, obtener alguna cosecha, y esos son los lugares que son reservorios de biodiversidad. Les cuento así como un poco, casi es un corolario de esto, pero bueno, después no se asusten, vamos a ir viendo las especies, pero para que tengan una síntesis, yo le había dicho que, bueno, en el año 2005, por ese trabajo que había hecho desde el museo, había encontrado 47 especies de ropaleceros y 136 de heteróceras. Acá está todo el listado. Y digamos, un panorama general de esas 47 especies de mariposas diurnas. Algunas que están citadas acá se han encontrado digamos, hay pocos ejemplares vistos o fotografiados. Pero igual, o sea, estuvieron en la zona y bueno, ahí hay otros que tienen poblaciones estables. eh, Guárdense ese número, alrededor de 50 especies. De las especies más emblemáticas que tenemos son las del pastizal, porque no se olviden que digamos, que esta parte de la provincia de Buenos Aires domina, es la provincia pampeana donde hay un pastizal, donde el pastizal es dominante, digamos. Y estas son las especies básicamente de pastizal, las Pampasatirus. Esta es la más común de todas, Girtone, que puede estar tanto en la zona costera, eh, las pueden entrar, porque las larvas se alimentan de gramíneas, ¿no? Aunque se sabe relativamente poco de todas las especies de satíos que tenemos. Hay algunas que sí, otras que no se sabe mucho. Pampasatirus quaes era muy común cuando yo era chico, ya casi no se ven. eh, Están realmente muy retraídas las poblaciones. Es bastante escasa. Esta es un poquito más común, Pampasatirus perifas y Iphthimoides selmis, que es una especie que vive en el pastizal, pero también donde están los talares. Yo las he observado mucho, mucho en los alrededores de los talares. Y esta es otra especie que en un momento se la dio como endémica de Tandil, es Echeverrius tandilensis, puede haber cambiado el nombre, pero bueno, se la ha encontrado en algunas otras provincias como La Pampa, pero en realidad su patria, digamos, está en las sierras de Tandilia. Es bastante rara esa mariposa de ver. Yo les comentaba hoy que las marismas tenían una particularidad. Habíamos visto que los cangrejos eran arquitectos del ecosistema. Bueno, miren, esta mariposita es la que arma semejante lío, la que eh, mina el interior de esta espartina, que es la planta
salobre que vive ahí, que sobrevive en las marismas, realmente hay que ser muy especializado para estar en un ambiente con tanta sal. Lo es esta planta y a su vez la mariposa, que vive en el interior, y ustedes tienen que pensar esto, que las marismas se van inundando durante el día, o sea, se cubren completamente de agua, las plantas se cubren de agua y las mariposas viven adentro están debajo del agua, realmente, dentro del tallo. Eh, y en algún momento nacen las maripositas. Son muy crípticas, tienen aspecto así como si fuera también una brizna, una hierba, eh, y los tallos perforados por este barrenador eh, son más débiles, entonces el viento y el oleaje los van quebrando y forman otro ecosistema. O sea, ellas también son arquitectas del ecosistema, dan lugar a una gran diversidad de artrópodos. Eso lo estudiamos nosotros. De hecho, es una mariposa que a mí me tocó, digamos, identificarla y no lo pude hacer. O sea, tuve viajes a Buenos Aires, a los museos, traté de llegar por claves, o sea, llegué a la familia, obviamente, que es un cránvido, pero no encontraba la especie. Entonces dimos con una especialista de Estados Unidos, especialista en el grupo, y nos dijo, no, es una nueva especie. Y bueno, se publicó, así que es una de las últimas nuevas especies que tenemos aquí en la zona. Y ahora estamos en la etapa de trabajo de ADN, porque la venimos encontrando en las marismas que yo le había marcado en el mapa anterior, inclusive hasta San Antonio Este. Y queríamos ver, bueno, si eran toda la misma especie o no, o si había alguna variación. Entonces estamos en esa etapa de hacer el análisis de ADN. Bueno, seguimos con las sierras. Una especie muy particular también, Eudesmia argentiniensis, la van a encontrar como Vianaia también. Es un litóside de la familia litóside. ¿Por qué le digo que es particular? Mire, es una especie de heterócero, o sea, de polilla, pero que vuela de día. Y la mayoría de las polillas que vuelan de día también tienen colores llamativos. Eh, ya eso es como puede ser una contra la regla, ¿no? Ser una polilla y volar de día. Pero las larvitas son interesantes porque se alimentan de líquenes, de los líquenes que crecen sobre las piedras. Una vez desarrolladas las larvitas, eh, digamos, refugian debajo de rocas que abundan, rocas sueltas en las sierras o semisueltas, y ahí empupan. Ahí ven los capullitos que son muy como algodonosos y bueno, también tienen todos las setas de las larvas, ¿no? De protección. Otra polilla muy hermosa, ustedes en Uruguay también la tienen, también en las sierras, que es Disquema centenaria. Eh, hay otra especie que es más conocida, pero que no la hemos visto acá, que es sacrífica, Disquema sacrífica. Sacrífica porque en el ala tiene un dibujo como de una cruz. Esta no se le nota tanto, eso es, bueno, es una especie afín. Cuando las larvas nacen, son gregarias. Generalmente este comportamiento lo hacen las larvas para aparentar ser algo mucho más grande y más difícil de ser comido por algún ave, ¿no? Aparte de esa coloración llamativa, media en negra, azulada y amarillo, muy, muy visible, bueno, se alimentan de Eryngium o serrucheta o carda, es una planta nativa. Eh, Acá en las sierras hay varias especies de Eryngium y la hemos encontrado en al menos tres especies de Eryngium, de las sierras y de la zona de la costa de Mar Chiquita también, donde también se desarrolla el Eryngium. Eh, y aprovecho para contarles esto. Va a haber mucho paralelismo y muchas especies en común de la costa y de las sierras. ¿Por qué pasa esto? Porque hay un declive
digamos, desde la sierra, obviamente, que es la parte alta, hasta el mar, y los arroyos y ríos de todo el sector eh, son de pendiente atlántica, o sea, van a desembocar en el mar. Entonces, muchas de las especies que están en las sierras, por arrastre, por el viento, ¿Vino, quién vino? ¿El agua? por otras cuestiones, ¿Quién es que vino? creo que hay una interferencia, no sé, yo la escucho. Eh, bueno, por eso le digo, esta especie la pueden llegar a encontrar también en la zona costera de Mar Chiquita. Eh, Macho y hembra, la hembra más colorida que el macho. Esta es una especie que vuela en fines de verano, en marzo generalmente. Y las pupas que no tengo acá fotografiadas, eh, o sea, las larvas cuando van a empupar se meten dentro de las cañas, generalmente del Eryngium, que son huecas, o debajo de rocas. Se hacen un capullo muy rudimentario y bueno, y ahí después terminan de desarrollarse. Otra de las especies emblemáticas y digo endémicas entre comillas porque se pueden encontrar en otros lugares, incluso eh, la tengo citada, o sea, están citadas para Uruguay también, que es la Namuncuraya mansosotoi. Hay muchas especies parecidas. En Buenos Aires hay otra especie que es venata, que es sumamente parecida, pero bueno, esta es una muy buena especie. Es una especie grande, de gran tamaño, tiene alrededor de 10-12 centímetros de punta a punta del ala. El macho es un satúrnido con esas antenas plumosas, piliformes en la hembra. Eh, y acá, bueno, ven todo el ciclo, la oviposición, las larvas son crípticas a pesar de su gran tamaño. Fíjense que acá en los rizomas, digamos, de los Eryngium, prácticamente pasan desapercibidos. Nosotros las solemos observar por las señas que dejan, ¿no? Las plantas quedan completamente comidas y ellas se refugian debajo de toda la brosa de esto. Empupan debajo de las rocas, generalmente, hacen como una camita, como una especie de media semicámara, con poco, digamos, hilos de seda alrededor, y bueno, y ahí pasan la fase de... Una mariposa que hemos encontrado recientemente, puede ser común en Buenos Aires, pero acá no es tan común y está en las sierras y aparece temprano, en el mes de septiembre generalmente, que es la Rothschildia o mariposas de las ventanitas también, porque tiene áreas transparentes, ¿no? Es hermosísimo este animal. Lo hemos encontrado alimentándose de una planta nativa que se llama Dodonea viscosa. Es un arbolito de acá de las sierras. Miren, esa planta es muy particular. Existe también de Nueva Zelanda, además, se dice que es pantropical y que es la misma especie, o sea, llama la atención, ¿no? Podría ser uno de los, digamos, eso se lo dejo para María Marta, que es la botánica, pero podría ser, digamos, gondwanica, es una de las especies que está de un lado y del otro del océano, la misma especie. Así que habría que ver del otro lado del charco grande, a ver en qué plantas o sea, qué mariposas estarían no en Australia, Nueva Zelanda. Bueno, otra de las especies emblemáticas de la zona es la heliconiza, también un satúrnido. Es una polilla que también vuela de día. Ya en la charla anterior algo le había mencionado de ellas. Es particular porque no solo porque vuela de día, sino porque los machos cuando recién nacen tienen escamas sobre las alas y ya en el vuelo de bautismo las pierden. Y la hembra es completamente diferente, tiene un gran dimorfismo sexual. Ellas se alimentan de la cortadera solevana. Acá ven un apareamiento, no queda duda que macho y hembra. Sí quedó dudas cuando la mariposa fue descubierta en el 1800 por varios naturalistas que llegaron a Sudamérica, eh, alemanes, ingleses, y bueno, ellos la fueron colectando y la fueron determinando como especie diferente, la hembra como una especie y el macho como otra especie. O sea,
muchos años después, entomólogos argentinos también a principios de 1900, fines de 1800, la describen como la misma especie, pero con mucha confusión. Y me tocó, por suerte, bueno, hice ese trabajo de relevamiento histórico y demás, y bueno, di en un trabajo que está publicado en la revista de la Sociedad Entomológica Argentina, expliqué un poco el panorama de esta tan particular especie. Bueno, otro de los satúrnidos, bastante común en la zona, pero ya más en el ambiente sinantrópico, es decir, en bosques implantados, como de eucaliptos, de tilos. eh, bueno, es polífaga en realidad, pero siempre de árboles de gran porte. Y Y bueno, es una mariposa también muy llamativa, y también llamativa la larva, ¿no? No solo llamativa, sino que con esos pelos muy urticantes provocan dermatitis que a veces pueden llegar a ser bastante graves, provocan lesiones. Todos los saturnios que vimos hasta el momento viven muy pocos días, alrededor de 10 días. No se alimentan las mariposas, sino que lo que hacen es buscar pareja, reproducirse y las hembras poner huevos en las plantas donde van a desarrollarse las larvas. En este caso, esto es una hoja de olmo, donde son abundantes. Otra de los satúrnidos también urticantes es la Ilesia nigricans. Es una mariposa que tiene una amplia distribución, pero me voy a detener un poquito acá porque nosotros, bueno, veíamos que las larvas son urticantes, pero en este caso también lo es el adulto, lo es la hembra, no el macho, la hembra. La hembra tiene al borde del abdomen unos pelos que son de color amarillo, eh, y esos pelitos son espículas que tienen un alérgeno, tienen una sustancia que provoca reacciones alérgicas en los humanos o en nuestras mascotas, ¿no? En los vertebrados. Cuando vuelan van desprendiendo esas escamas y con contacto con la piel provocan irritaciones que a veces son graves también. Y la mariposa la utiliza para proteger a los huevos. Acá está digamos, una oviposición, y bueno, nadie se atrevería, digamos, a comer eso ni nada por la irritación que les provocaría esa defensa. Eh, cuando, digamos, vamos a ver desde el punto de vista sanitario, cuando las afecciones las provocan las larvas se habla de erusismo, y cuando es la mariposa, lepidopterismo, ¿no? O sea, acá tenemos eh, en el mismo digamos, en el mismo ejemplar o en la misma especie, si es larva, nos va a irritar y estamos ante un caso de erusismo, y la mariposa también nos afecta a la salud, entonces hablamos de lepidopterismo. El talar también tiene su particularidad en cuanto a los insectos que están sobre él o dentro. En el caso, bueno, ustedes van a ver que acá hay coleópteros, escarabajos. Estos son escarabajos longicornios o celambícidos que viven a expensas de las ramas y del tronco del tala. Y exteriormente, bueno, hay un elenco de mariposas, tanto polillas como mariposas diurnas, testeróceros y ropalóceros, que se alimentan de las hojas del tala y cumplen todo su ciclo en la planta, como en el caso de estos herévidos, y tenemos ninfálidos también, Doxocopa, Doxocopa laurentia. Esta es Hypanartia abelia, y esta es otra especie que es la mariposa picuda, que es Libitiana carinenta. Eh, las larvas y las pupas de estos animalitos, en su mayoría, son muy crípticos y están muy bien adaptados a la planta. Como pueden ver acá en el caso de la Doxocopa laurentia, el macho tiene esa bella coloración metálica. Los que del grupo que están ahora, los alumnos y docentes que escucharon mi charla anterior, les dije la importancia que tenían y las funciones que tenían
termorregulación las escamas de las mariposas, ¿no? Nunca se olviden también de que ellos ven en el ultravioleta, así que nosotros la vemos de ese tono azul y ellos pueden reconocer quizás otras frecuencias, la ven distinto entre ellos. El macho y la hembra son completamente diferentes. Y el macho en el embés tiene un color más uniforme, plateado, eh, que al estar posada pasa completamente desapercibida la mariposa. Y cuando abre las alas, también para los vertebrados tiene ese efecto de shock. eh, Uno queda absorto. Y bueno, para un ave, digamos que ese tiempo que queda sorprendido le da a la mariposa para volar y posarse y desaparecer nuevamente. La larva, como ven, tiene la coloración del tala, tiene como unas espinitas en la cabeza. Esta es su cabeza, son proyecciones cefálicas, en realidad, muy, muy particular. Y la pupa también, no tengo acá, no tenía en fotografías, pero tiene un aspecto como de puntas, es muy interesante. Bueno, en los talares crecen dos lianas, ¿no? Una es el buruguyá o la pasiaunaria, Passiflora caerulea, y el tasi, que es una planta laticífera que tiene un fruto grande. eh, y bueno, en la pasionaria se desarrolla la conocida espejitos, Agraulis vanilliae maculosa, y en el tasi, que es la otra enredadera o la otra liana, esta otra mariposa que es común, que es común a todos, que es la monarca, la Naus eripus. Y bueno, acá está el ciclo de esta mariposa, que también se puede ver en la costa. Esta es una foto de Necochea, del sur digamos, de nuestros tramos, ¿no? Del sudeste bonaerense, eh, alimentándose de otra Asclepiadaceae, que es Oxypetal. Uno de los herévidos más comunes en todos los ambientes y hasta en el ambiente sinantrópico, es decir, humano, ¿no? Es eh, esta mariposa, que es la Hipercompe indecisa, antiguamente llamada Ecpanteria indecisa, bueno, Ecpanteria parece una pantera por sus manchas. La larva es polífaga y este animal empupa debajo de cortezas. Generalmente, bueno, o en el suelo también. Es muy ubicuista. Ya le digo, la van a encontrar en sus jardines, es bastante común. Y tiene una particularidad también, las mariposas, al ser molestadas, en la parte torácica liberan una gotita como si fuera de aceite y de un color muy, muy feo, digamos. Bueno, es para evitar ser comida, ¿no? Es un animal bastante tranquilo, digamos. Uno se puede acercar, no se va a volar, pero tiene esa particularidad que se defiende muy, muy bien. De los erévidos, bueno, tenemos Antártida, Palustra vulpina, que es la más común. Acá ven que las larvas al desarrollarse, eso es bastante frecuente en todos los erévidos, las larvas al desarrollarse van cambiando de coloración y parece como que fueran de especies diferentes, pero bueno, esto es al criar, por eso yo siempre recomiendo, ¿no? Digamos, a los niños sobre todo, que ellos cuando ustedes van al jardín y al campo, tienen que buscar sobre las plantas, porque uno por ahí les gusta ver las mariposas volando, pero en realidad es interesante localizar los parches vegetales donde las mariposas se desarrollan eh, y criarlas, ir alimentándolas, o sea, bueno, y ver, digamos, todo su ciclo y así se aprende mucho y así también se puede proteger al ambiente, porque uno dice, no, en este lugar es importante porque hay tales o cuales plantas que dan de comer a las larvas de tales mariposas, entonces es interesante que ese lugar se preserve y así, a raíz de todas estas observaciones, nacen las reservas naturales. Esta es otra de los erévidos eh, bastante frecuentes en los cuerpos de agua. Las larvas pueden ser acuáticas. Las larvas de estos erévidos
tiene una característica muy particular. Hay estudios sobre la morfología, sobre cómo es toda su ketotaxia, se llama toda esa estructura de pelos, para evitar, digamos, o crear como una burbujita de aire para poder comer plantas dentro del agua, sobre o a veces se puede sumergir también. Todas estas especies de erébidos del género Paracles son muy parecidas entre sí. Este es otro insecto también que a mí siempre me ha llamado la atención, es una polilla de la misma familia de la polilla de la ropa, es un tineido, pero es de bastante, es grande, tiene como de envergadura unos 2 centímetros, y las larvas se alimentan de entre la corteza y el duramen de las plantas, pueden comer celulosa y bueno, se van haciendo un estuche donde ellas, digamos, los lleva a cuestas, ¿no? Eh, es una mariposa que tiene un perfume muy particular. eh, Ustedes, bueno, acá también una foto, y yo estoy recordando cómo me llamó la atención eso, ¿no? El perfume que tenían estas polillitas. Y esto que se ve así en la corteza es parte de sus escamas que agitan las alas y se van camuflando, ¿no? Son muy llamativas. Estas las pueden encontrar en la zona de la laguna, también. Juan, eh, perdón, en, perdón. sí, Tiempo. Te quedan 10 sí, bien. minutos, solo para avisarte, nada más. Gracias. Avanzo, gracias. Bueno, otra de las mariposas de las lagunas, voy un poquito más rápido. Acá quería mostrarles entre dos mariposas que son parecidas, como la Vanessa carie y la Vanessa brasiliensis, perdón, carie y brasiliensis, ¿no? Parecidas, pero las biologías son completamente diferentes. Eh, fíjense ahí, en brasiliensis las larvas viven a expensas de plantas que son tomentosas, como que tienen pelitos, y prácticamente no se las encuentra en el ambiente a las larvas. ¿Por qué? Porque viven ocultas en esa masa algodonosa que ellas mismas eh, fabrican o que se proveen de los pelitos de la planta y con seda de ellas. Y bueno, esa es una de las diferencias grandes entre una y otra. Acá ven en detalle, yo abrí ahí y para sacar la foto y descubrí la larvita que estaba dentro de esta masa algodonosa. Paso rápido, o sea, son biologías de, no solo la foto de del lepidóptero, yo les quería mostrar lo interesante de sus biologías, también de su larva, su pupa. Otra de los herévidos que vuelan, son pteróceros que vuelan de día, Tenuca vetígera. Y les quería mostrar sobre las polillas que tenemos en la zona, que la gran mayoría son sinantrópicas, es decir, viven a expensas de las modificaciones que hace el hombre en el ambiente, ¿no? Y bueno, eh, esta es una de las más interesantes. Estas esfinges empupan en el suelo, hacen una cámara pupal. Nosotros habíamos visto esta que hace un capullo rudimentario, ¿no? Pero la mayoría del género Manduca eh, hace una cámara en el suelo eh, que para estudiarla, acá esto lo, digamos, también fue un proyecto muy hermoso de ver cómo estos animales, digamos, hacían su capullo, no su capullo, su cámara pupal en el suelo, no tejen un capullo. Estas cámaras, estos serían los moldes de las cámaras, están en el horizonte superficial del suelo. Yo para estudiarlo, en ese momento me ocurrió que podía ser eh, por ecografía, por algo. Entonces fui a un centro, a un instituto radiológico y le pregunté, digo, mira, tengo este tema. Hay una mariposa que se entierra y la larva cuando se va enterrando yo ya no la veo más. Y me dice, uy, lo podemos hacer con el equipo de rayos X. Así que, bueno, la filmamos en rayos X. Yo le quería mostrar este videíto. Esto es como, a ver si lo puedo, acá lo habilito.
está simplificado. La larva, una vez que está desarrollada, se tira de la planta, va al suelo. Esto es común ya le digo, todo ese grupo de esfinges. Y al cabo lo voy a adelantar un poco, al cabo de pocos minutos, alrededor de 10, la larva queda enterrada y ahí desaparece y no sabemos qué hace. Entonces, eh, perdón, a ver cómo sigue. Eh, ahí estamos. Miren esto. Esto que está acá es con rayos X, está filmado, ahí se va a ver mover adentro, si lo alcanzan a ver, es la larva que se va contorsionando y va creando esa cámara. La larva a medida que va, eso porque dimos vuelta al pote en el aparato, en el equipo de rayos X. Este sería el nivel del suelo y esta sería la cámara que está todo dentro del suelo y la larva adentro moviéndose. ¿La alcanzan a ver, verdad? O sea, con esos movimientos peristálticos va ensanchando, va alargando un líquido. Ustedes saben que yo de chico las criaba las larvas y decían larvas que se hacen pis, porque adentro del frasco quedaba ese líquido. Claro, yo las sacaba de la planta para poder criarlas, pero no sabía que se enterraban. Y eso lo que hace que va ablandando la tierra, va creando como una capa interna y con esos movimientos la va ensanchando y queda casi superficial. Entonces, eh, esto sería, digamos, una de esas fotografías y esta sería la cámara con todas esas marcas. Y bueno, este fue un trabajo que hicimos, digamos, con un investigador, con un ignólogo de Argentina, que recientemente ha recibido un premio por su trabajo, y uno de Uruguay, que es el de Argentina, es el doctor Genice, Jorge Genice, y de Uruguay es Mariano Verde. Y bueno, quien les habla, nosotros tres hicimos este trabajo, lo presentamos en un congreso y lo publicamos. Así que quedó todo, fue muy llamativo porque en realidad lo que se había encontrado era un fósil que tenía esta estructura y no se sabía, no sé, que se había encontrado en Uruguay también, en Nueva Palmira, y no se sabía, digamos, cuál era su origen, quién lo formaba. Bueno, esta es otra historia, si no nos vamos de largo, pero cuando apareció la evidencia actual, digamos, de que era una mariposa, bueno, ahí se encaró todo este trabajo para poder dilucidar y encontrar caracteres diagnósticos para poder decir, bueno, esto sirve, digamos, para compararlo y, bueno, habría sido una mariposa de miles de años. Eh, lo que les quería terminar de mostrar justamente que, y esto me parece importante, el valor de los lepidópteros, son seres o organismos que están estrechamente relacionados con el ambiente, cumplen su ciclo en plantas determinadas, su presencia, esto es importante, su presencia o ausencia puede denotar condiciones de inestabilidad o de perturbación del hábitat. Ese hábitat se puede haber perturbado tanto por contaminación, por el uso intensivo, como decíamos, de las prácticas agrícolas ganaderas, el reemplazo de especies nativas por exóticas. Estos bosques que veíamos de tala, que fueron reemplazados prácticamente por eucaliptos y pinos, o por otras manipulaciones del hombre. Y esto es importante, todos los impactos sobre el ambiente natural o prístino, sumado al cambio climático, reciben en conjunto el nombre de cambio global. Y los insectos y en particular las mariposas, nos sirven de herramienta para no solo visualizar, sino para medir estos cambios. Esto sería una definición de lo que es un indicador, eh, que son organismos emblemáticos, como son las mariposas, son fáciles de ver, por ausencia o presencia podemos saber si sabemos que están en determinadas plantas que no van a existir porque esas mariposas no están, o sí existen porque las vemos. Y yo bueno, lo que sugerimos todos los que estamos en conservación es que hay que utilizarlas realmente a las mariposas para los futuros programas de monitoreo y las evaluaciones de los ambientes de cada lugar. Bueno, eso es todo. Ahora sí, Genial, 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 Juan. Eh,
súper interesante, me encantó la parte que hiciste de introducción de los ecosistemas, como para que se entendiera mejor lo que Claro, íbamos a yo ver creo que después para que, en las para que se especies. vean por qué son particulares y por qué es particular el sudeste de la provincia, ¿no es Exacto. cierto? Entonces, antes de empezar con las preguntas, yo tengo una básica, que es algo que Sí, discutimos siempre con Fernanda y con María Marta, y que tocaste el tema de las vanesas, la carie y la sí, brasiliensis. Capaz que podemos sí. volver un poquito atrás a esa diapo, si no te molesta, No, a ver si porque para puedo. mí yo que no sé nada del tema, para mí una de las diferencias es que la brasiliensis tiene como un poquito más de rosado en las alas. Ah, bueno, ahora lo vemos. A ver, tengo que ir a presentación, ¿verdad? A ver. Sí, Mm, eh, ahí está hacia atrás, que es más fácil, creo que estaba más cerca del final. acá estamos. Esta. Ay, Yo le veo sí, más naranja a la carie y en la brasiliensis veo más rosado en las alas también. sí, eso es verdad. O sea, no, que se aprecia. Lo que pasa es que tenemos que tenerla en una al lado del otro a veces para ver esto. Si lo quieren ver a simple vista, digamos, Sí, si está dorsal la mariposa eh, y está así tan expuesta como se ve en este caso, se van a ver acá 4 puntos que son bastante parecidos en el ala posterior. Es una mancha negra con un ocelito un poquito más grisáceo. Y el ala anterior también tiene sus diferencias. Pero miren algo un poco más general. Es el borde. Es más anguloso, ¿no? Es como un festoneado. Ahora vamos a ver. Bueno, acá está con las alitas cerradas y se ven manchitas directamente. No se ven propios ocelos. Pero quiero que vean esta parte, el ala anterior. Fíjense que tiene 4 lunares, uno grande, dos más chiquitos y otro grande, en el ápice. Ahora vamos a pasar a Brasiliensis. Fíjense, este área negra es más oscura, tiene como una media luna blanca y la serie de puntos negros. Y tiene un lunar blanco en una celda naranja y una media lunita blanca. O sea, esto no está en Cari. Miren, solamente tiene estos puntitos y miren qué diferente que es todo este ápice. Completamente diferente. Y los lunares tienen 2 ocelos y en el medio 2 puntos versus 4 celitos. Esto es bien distinto. Después, ventralmente es muy diferente. Tiene como ojitos, tiene esta banda que es muy ancha y en carie, me fui, perdón, en carie esta banda desaparece prácticamente, no es así tan llamativa. Pero lo que le quería destacar es el borde. Miren el borde de la mariposa. Es muy redondeado, muy suave y en esto es muy así como más festoneado, más anguloso. En realidad tiene muchas diferencias, pero la mayor diferencia está en la biología, en lo que cómo se alimentan las larvas. Las larvas, estas están en malváceas, son bien visibles y la pupa también es, digamos, no tiene, está expuesta, digamos. Y en el caso de esta ya tiene una biología un poco más compleja y necesita plantas de estas características. Tanto el Nafalium como Gamoqueta, como Aquiroclines saturoides, que es la Marcela, en esas plantas ah, van a estar tanto en la sierra como, sí, en Marcela, en, digamos, lugares serranos como costeros. Y esta vanesa es más inantrópica, es la más inantrópica de todas. genial. Nos Eh, sacaste unas cuantas dudas que veníamos discutiendo hace como 2 meses con Fernanda y con María Marta. Fernanda pero tiene sí, perdón,
Sí. Fernanda No, tiene la mano levantada, que sí, seguramente sea de ese Fernanda. tenor la duda. Fer, A ver. A ver si se me escucha bien ahí porque mi micrófono anda mal. ¿Sí? Sí, no, no, perfecto. Los chicos sacaron acá en el patio del colegio de una Vanessa, pero Sí. en la imagen no se le ven ni los dos ocelos ni los cuatro ocelos. ¿Puede ser que haya otra variedad de Vanessa o que sea alguna de esas dos que por alguna mutación no los tenga? ¿De qué, de qué lugar me están diciendo? Victoria Entre Ríos. De Entre Ríos. Eh, Hay otra Vanessa que es más, es norteña. Yo la tengo de Salta y Misiones, que no tiene ocelos. ¿Puedo mandarte después la imagen con María Marta para que vos la Sí, veas? claro, A ver claro. si la Sí, 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 están. sí, sí, la identificamos. También yo he visto, digamos, que hay inclusive algún trabajo, creo que también de Vanessa en la entomológica, pero trabajo antiguo, que da como se habla como de aberración, ¿no? Hay especies que pueden, por alguna cuestión, variar su morfología, ¿no? Y se aleja bastante del patrón original. A veces esas variaciones, o sea, nosotros lo hemos detectado en otros insectos, por ejemplo, en especies de taladros, de bicho talado que están en Brasil también, y en Brasil una subespecie y acá hay otra, en realidad es la misma especie. Si uno los cría, van a tener un porcentaje de una forma y otro porcentaje de otra forma, pero y a veces en las mariposas por ahí es más raro, pero puede llegar a pasar de tener ejemplares que no tienen nada que ver con sus parentales, digamos, pero es la misma especie. Es interesante esto, por eso es tan importante y yo siempre lo destaco de criar, ¿no? Muchas gracias. Sí. No, por favor, espero la foto. te la hacemos llegar, sí, claro que sí. Sí, sí. Dice María Marta, sí podría ser Vanessa Carduy. Ya estaríamos, podría ser, pero ya estaríamos hablando de una exótica, de una mariposa que ha llegado de otro, de América del Norte. Pero bueno, como hace migraciones, Carduy hace migraciones transatlánticas, Podría ser. sería realmente interesante, ¿no? Que pueda llegar a ser. Sería un dato de un... Hay especies exóticas que creo que es Inaquisio, me parece que hay una mariposa que la han encontrado en Costanera Sur y demás, que es exótica también. Eh, Así que podría ser, sí, sí. Hay que explorar. Aquí hay que ver la foto. Bueno, Sí, tenemos sí, otra pregunta. sí, Educación. sí. ¿Pueden desmutearse, por favor, para hacer la pregunta, los chicos? Hola. No los escuchamos, chiquilines. Si se acercan de repente a la computadora, al micrófono, gracias. De todas las mariposas y polillos que tuviste la oportunidad de estudiar, ¿cuál es la especie que vivió o vive más tiempo? Gracias. La que vive más tiempo, ¿eso escuché bien? Sí, Sí. Sí. Y mira, las polillas en realidad que yo estudié, que son saturnios, viven muy poco tiempo. Me vivían 10 días aproximadamente. O sea, nacían, se reproducían, se apareaban, se reproducían y morían. Eh, las que más pueden durar son las ropalóceros, por ejemplo, como en el caso de la monarca o algunas vanesas también. Ustedes van a ver los ejemplares más viejos que hay en el terreno porque las alas ya quedan decoloradas, inclusive expuestas por el sol, muy desflecadas. Esas son mariposas que viven bastante tiempo. Lo que más vive son las larvas. Si nosotros consideramos su biología, todo su desarrollo, por ejemplo, las larvas de Saturnius, de esta heliconiza que yo crié, que vivía la mariposa adulta 10 días,
la larva tiene un desarrollo de 6, 7 meses. O sea, como larva es como más vive. Digamos. Claro. Y dentro de los insectos, la verdad, los que más se viven podrían ser, ya no son mariposas, ¿no? Son los carábidos, que son unos. Ustedes levantan una piedra y si sale corriendo un bichito negro, o es una cucaracha o es un carábido. O sea, no hay vuelta que darle. Y estos carábidos pueden vivir 3 años o 4 porque acumulan grasa en su cuerpo y pueden vivir más tiempo. Y esos que viven más tiempo tienen las mandíbulas más gastadas. O sea, a veces nosotros encontramos ejemplares, los miramos con la lupa, los vemos así, muy gastaditos, todo, y son ejemplares viejos. Pero mariposas no, generalmente viven poco tiempo. Hay otra No sé si la pregunta de las respondí. chicas. Pues escuchamos. Chicos, perdón. Yo solamente veía Hola, caritas de Hola. niñas. Hola. tengo una pregunta. Las Sí. mariposas diurnas, ¿dónde se refugian durante la noche? Y Eh, viceversa. Sí, buena pregunta. Eh, bueno, el refugio es el mismo refugio que buscaríamos nosotros cuando nos encontrábamos en la noche, que somos más diurnos, digamos. Y los que somos diurnos, bueno, nos encontramos en el campo, ¿no? ¿Dónde nos refugiaríamos? ¿En un lugar abierto o en un lugar donde hay un árbol o donde nos podemos cobijar? En el lugar donde nos podemos cobijar. La mariposa exactamente lo mismo, o sea, busca lugares eh, como pueden ser, eh, si no hay árboles y hay vegetación como gramíneas de gran porte, siempre hay oquedades entre las plantas y ahí se refugian del viento, sobre todo, bueno, de los predadores. Predadores. De la lluvia, o sea, lugares que puedan estar aparaguados, por así decirlo. Y las nocturnas es muy interesante la pregunta, porque las nocturnas a veces quedan expuestas durante el día. Eh, Se valen, digamos, de ser crípticas, es decir, de camuflarse con la corteza del árbol. Vieron que una de las fotos que yo le había mostrado de una de las esfinges estaba posada sobre una corteza y la mariposa desaparece. O sea que durante el día está expuesta al sol y todo, o sea, esa es la gran ventaja de sus escamas y de su coloración críptica como para pasar desapercibida, pero también se pueden proteger en algunos casos, sí, en lugares así que digamos, sobre todo que las protejan del viento. Las nocturnas, como tienen las alitas a un techo a dos aguas y tienen patas fuertes con espinas, quedan bien apretaditas contra las cortezas y a veces el viento no las sacude, digamos, Por eso. como las tiurnas que tienen las alitas plegadas en forma de barquito. Pero bueno, piensen un poco en nosotros, a veces los mismos animales buscan ese tipo de refugios también. Gracias, Juan. A mí me quedó No, por también favor. otra pregunta referida Sí, a cuando hablaste de las larvas acuáticas. Eh, sí. ¿Se pueden clasificar o se pueden identificar las mariposas como acuáticas en su totalidad o una parte, un ciclo de su vida, por ejemplo, el estado de larva, basta para clasificarla como acuática? Claro, las larvas son acuáticas. Acá estamos hablando de larvas acuáticas o semiacuáticas, no las mariposas. Hay insectos que, como es o sea, bueno, hay insectos que son acuáticos como pueden ser ciertos escarabajos, hay varias familias, hidrofílidos justamente, que significa amigo del agua, litícidos y demás, que ellos tienen chinches acuáticas también, que pueden vivir debajo del agua, es decir, parte de su ciclo lo cumplen en el agua, cazando, comiendo, salen a la superficie y vuelan. O sea, son anfibios y aéreos, hacen todo. Pueden andar por tierra, por agua y por aire. En el caso y hasta hay avispas, que uno diría, ¿una avispa? Sí, hay avispas que vuelan debajo del agua, o sea, sus alitas las usan como para nadar en realidad, pero como que están volando debajo del agua, es una rareza, y algunas moscas también. Yo que sepa, no se da en mariposas.
hay lepidópteros, algunas familias de polillas, digamos, que también viven chiquitas, son muy cerca del agua, tienen antenas muy largas, pero no conozco que haya polillas que también puedan vivir debajo del agua. Habría que buscarlo. Yo desconozco, creo que no, pero puede ser que haya alguna y bueno, pero si hay, son de esas microlepidópteros, digamos. En el caso, te podría decir de la que descubrimos hace relativamente poco, que es la Jaimbaquia espartina, que es la que vive en el espartillar. La que vive debajo del agua es la larva, pero vive a expensas de una burbuja de aire que crea dentro del tallo y que lo cierra. Eh, pero la mariposa, una vez que o sea, que sale de la pupa, sale al exterior y no pasa por el agua. Ujú. Muchas gracias. ¿Hay más No, preguntas? no, Sigue la manito levantada ya en Pujato, no sé si hay sí, alguna otra pregunta. Hola Claudia, Preguntita, que ahora te va a hacer una alumna. gracias. sí. Hola. Hola, Teníamos una pregunta, que era que si poníamos una planta hospedera, las sí. mariposas iban a venir apenas la plantamos o teníamos que esperar que florezca. Es buena pregunta. En realidad, eh, nosotros no tendríamos que, digamos, a ver, no sabemos cómo hacen, pero sabemos que si está la planta, el animal va a llegar en el momento que esté emergido. Es decir, si vos sabés, ponés la planta, no tiene, o sea, es una planta con flores, si no tiene flores, eh, no importaría, digamos, si existe la mariposa en el aire, en el ambiente, va a llegar igual, porque ella lo que va a necesitar, por un lado, es la planta para dejar su descendencia, para poner los huevos. Entonces, van a necesitar una flor que no necesariamente sea de esa planta. Eso es lo que tienen las mariposas. Pueden libar en una gran diversidad de flores, pero siempre van a buscar para poner sus huevos a una determinada planta. O sea, este sería el caso. Ahora, si vos la conseguís en un vivero, en algún lugar, y está a destiempo, o sea, la planta tiene sus hojas, pero en el ambiente no está la mariposa y hay que esperar un poco. Pero en algún momento va a llegar. Mira, yo te cuento un caso mío en particular. Había, había visto que acá en mi zona, unas mariposas que son las azufradas, que son piéridos grandes, de color amarillo, así como fosforescentes. Y todos los veranos veía de estas mariposas, pero no sabía de qué se alimentaban. Y empecé a buscar información y se alimentaban de una planta que es el sen de campo, que se llama Sena corimbosa. Es un arbolito. Pero y ya en esta zona, si había de esos arbolitos, no existen más. Pero los conseguí en un vivero, entonces lo planté. Ese mismo año que planté el arbolito, llegó una mariposa a mi jardín. No lo podía creer, le saqué fotos y todo. O sea, la rapidez, ¿no? De decir, pongo la planta en un lugar donde no existía esa planta y la mariposa la localizó y puso los huevos, así que como que en este caso fue casi inmediato. Yo quedé sorprendido, porque la mariposa es rara y la planta es rara. Y llegó rápido. Así que bueno, no hay que desalentarse, o sea, hay que hacerlo simplemente, tener las plantitas y en algún momento la mariposa va a llegar, eso descontado. No sé si la contesté. Yo me quedé pensando en que Gabriela nos decía en una oportunidad también que es importante formar el corredor biológico, porque no basta Completamente. que tengamos una plantita en nuestra casa y esperemos así de manos No, no, cruzadas no. a que llegue, Pero sino que se tiene que armar toda una línea de plantas, una formación, digamos, de vegetación que permita que las mariposas se desplacen, ¿no? A lo largo Pero de ese completamente, corredor. pero los corredores generalmente, sobre todo con las nativas, existen, como en el caso del tala. Eh, el tala, te le doy otro ejemplo, siempre estuvo ahí en Laguna de los Padres, históricamente, y la mariposa no, y yo la estuve esperando hasta que apareció, o sea, apareció por cambio climático, pero no solo apareció o sea, apareció Doxocopa laurentia, apareció el Panartia abelia,
apareció Bertoldia, que es otra polilla, aparecieron todas. Yo no podría creer. Así que llegó, y ahora, habiendo un tala, porque los corredores están, hay spots, y las mariposas lo van siguiendo, ¿no? Claro. Tarde o temprano van a llegar. Pasa lo mismo con otros insectos. A mí estudié durante varios años los cerambícidos también, y vi exactamente lo mismo. O sea, tenemos en esta zona del sudeste bonaerense especies chaqueñas, porque viven en el tal, o sea, en el corredor chaqueño, que es el espinal, se llama espinal periestépico porque va rodeando la estepa, tanto por el este, por el corredor del Tala, o por el oeste, por el del Caldén, y esos bichos que vienen de Entre Ríos y más al norte, de Chaco, Corrientes, llegan, son corredores, pero es importante saber, a ver, las plantas que hubo en un momento como para poner la posta, es decir, yo ese arbolito que puse, el Zen de campo, en algún momento estuvo y debe haber, yo no sé, no tengo un dron ni todo el tiempo como para poder monitorear, pero la mariposa sí. Entonces, mientras haya una planta, que otra debe haber, seguramente, si antes estaba. Entonces, lo importante es encontrar ese corredor realmente, ¿no? Y aportar uno con lo que pueda. María Marta, te damos la palabra. Sí. Hola María Marta. Hola Juan, no, es un alumno que quiere preguntar, Andrea. Sí. Sí, Yo claro. no tengo nada que decir, estoy extasiada con lo que habla Juan. ¿Se escucha? Bueno, Se llama Galo Bertal, ¿se lo escuchan? Galo Bertol. bueno, tenía la pregunta de cómo nos enteramos que hiciste un montón de viajes de investigaciones sobre mariposas y tenía la pregunta de en Pregunto, en qué no mucho. lugar de los que hayas investigado había la mayor variedad de mariposas y cuáles eran. De los lugares. Claro, tipo, en qué Bueno, lugar había sí. la mayor variedad de especies. Y los lugares más diversos son las selvas. La selva misionera a mí me sorprende realmente. Tuve la suerte de viajar todo el corredor de la selva atlántica, desde Brasil hasta ahí, hasta Argentina, digamos, hasta Misiones, y me di cuenta por qué la diversidad, la gran diversidad. Es como que es el último relicto. Tuve la suerte de eso, de hacer todo un corredor por diferentes viajes, pero me tocó estar en los lugares indicados de la selva atlántica, eh, y está desaparecida prácticamente en Brasil, casi no queda nada. Entonces, los animales que son las mariposas que son tan resilientes, se han quedado ahí, en Iguazú, digamos, y en una superficie o en un área relativamente pequeña encontrás una diversidad y una, digamos, cantidad de ejemplares que es inusitado. Es increíble la cantidad que hay. Ahora, otro lugar muy diverso y todavía relativamente poco explorado estaría del otro lado de Argentina, o sea, sería el NOA, la selva de las yungas, o nuboselva, selva de altura. Eh, Estoy hablando de Salta, la provincia de Salta. Hay uno de los últimos parques nacionales de ahí, que es el Baritú. Sería una continuación de la selva que viene desde Colombia, Bolivia y llega hasta ahí como en una cuña en el norte de Argentina. Ese lugar es increíble. Yo te digo que estuvimos haciendo supervivencia en ese sitio. Es muy difícil de estar, y incluso tengo mariposas de ese lugar que no están todavía citadas para la Argentina, que son de Bolivia, por ejemplo, pero sí están. eh, a mí me deslumbró, digamos, la cantidad de insectos que vi diferentes, porque algunos diferentes a la selva atlántica. Pero si le tengo que decir un lugar que vayan hoy y que puedan ver diversidad, es Misiones, la provincia de Misiones, y el Parque Iguazú. O el Moconá también, ese es otro lugar que es sumamente interesante dentro de la provincia de Misiones, que está en el río, por el río Uruguay. Y acá en el sudeste bonaerense el lugar más diverso serían las sierras. Eso no me cabe ninguna duda. Bueno, muchísimas gracias. No sé si queda No, por alguna favor. otra pregunta. Si no, vamos cerrando por hoy. Los escucho, chicos, y si no, también pueden guardar sus preguntas para el próximo encuentro, así que tenemos uno.
le guardamos las preguntas a Juan o nos la envía por correo. De acuerdo. Bueno, espero que Vamos le cerrando haya entonces por acá. aportado algo esta mañana y gracias por estar, por escuchar y bueno, por seguir adelante con todos estos proyectos que son tan importantes. Aparte de hermosos, realmente tienen mucho valor. Y insisto con esto, de los lugares que ustedes sean, acérquense siempre a los museos, ahí donde van a encontrar digamos, personas que se dedican profesionalmente, porque uno, digamos, a determinado nivel puede ser amateur, le puede gustar y por ahí a los chicos es fascinante, pero no va a ser su profesión y en otros sí, o sea, los que realmente quieran seguir con esto, que van a avanzar, eh, les digo, o sea, los museos son los lugares, museo significa el lugar donde moran las musas, realmente es hermoso estar en un museo, o sea, se aprende mucho y, y si lo tienen cerca, vayan, por favor, y bueno, vean, hablen con las personas que están a cargo de las colecciones y demás y le van a aportar muchas cosas. Sobre todo, bueno, cuando tienen dudas sobre especies y demás, bueno, ese es el lugar donde van a satisfacer todas esas dudas que tienen. Muchas gracias, Juan. Fantástica la charla. Bueno, Nos estamos viendo a ustedes. próximamente. Gracias a todos también por participar, de Pujato, de Entre Ríos, de acá de Montevideo, de Artigas. Gracias a todos por participar. Gracias, Nos gracias estamos viendo. Muchas por la gracias. invitación. A ustedes. Chao. Gracias.